Introducción. Aprender y reconocer los derechos laborales en nuestro país como administradores es crucial al integrarnos a una institución como trabajadores para evitar atropellos, al ocupar un puesto en recursos humanos, haciéndonos cargo del correcto, puntual y justo pago de la nómina, o como base de nuestra propia empresa, reconociendo desde un principio el derecho laboral que consolide correctamente un patrimonio empresarial, no solo propio y para nuestros descendientes, sino para nuestra patria, la economía y un futuro sustentable. En esta presentación desarrollaremos el derecho de preferencia, derecho a la prima de antigüedad y al ascenso. Derecho de preferencia. Es la prioridad que tienen los trabajadores para ocupar un puesto vacante o de nueva creación con respecto a otras personas. Ley Federal del Trabajo, Título Cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo cuarto. Derechos de preferencia. Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Ley Federal del Trabajo, Título Cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo Cuarto. Derechos de preferencia. Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Los derechos de preferencia se aplican siempre, a menos que exista un contrato colectivo con una cláusula de admisión donde se determine la preferencia. Si no se cumple con los derechos de preferencia, el aspirante puede solicitar ante un tribunal que se le dé el puesto o que se le indemnice con 3 meses de salario. Derecho a la prima de antigüedad. Consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Gobierno de México, 2011. Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, Profedet 2024. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos.
Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Para el pago de la prima en los casos del retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Debe determinarse con base en el salario que perciba el trabajador al momento en que terminó la relación laboral, por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación. Se deberá pagar a los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio. De igual forma, esta presentación se debe de pagar a los empleados que se separen de su trabajo por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la circunstancia del despido. La prima de antigüedad no puede ser inferior a uno o superior a 2 salarios mínimos, y en caso de que el salario exceda el doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponde el lugar de trabajo, esa cantidad se considerará como salario máximo, con independencia de que el pago se haga con posterioridad. Derecho de ascenso. Determina que cualquier empleado tiene derecho a ascender en su empleo para tener una promoción y un desarrollo profesional que no equivalga a un estancamiento en el puesto de trabajo. Esto conlleva cambiar de un puesto de empleo inferior a uno superior en todos los aspectos. Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales, con duración mayor de 30 días, y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, y como mayor capacitación, mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Ejemplo. Hay diferentes métodos que se pueden emplear para promover el avance de los empleados. Métodos competitivos. Basados en el mérito, una persona consigue un ascenso en una empresa únicamente por su nivel de desempeño, habilidades, calificaciones y ética de trabajo. Basado en la antigüedad y mérito. Combina las cualificaciones del profesional junto con el nivel de antigüedad que posee en la organización. Existen métodos no competitivos. El de mayores deberes. El empleado consigue un ascenso debido a un aumento en su carga de trabajo habitual. Escala de tiempo o antigüedad. La persona obtiene una promoción laboral a partir de la cantidad de años que ha trabajado dentro de una empresa o en una posición determinada. Situación determinada. Ocurre cuando un individuo sube de nivel en una organización para satisfacer una necesidad determinada. Suele presentarse en casos de emergencia o en un periodo de cambio importante para la empresa. Conclusión. En los puntos analizados en esta presentación,
conocimos y podremos estar informados en cuanto al derecho de preferencia que tendremos sobre nuestros compañeros de trabajo, o si nosotros fuéramos los encargados de la promoción, cómo actuar conforme a derecho, así como a ascender u otorgar prima de antigüedad a los empleados de la organización.